Barbie es un icono de los juguetes y teniendo películas sobre Max Steel, Transformers y hasta de Lego, el mundo pedía a gritos una sobre Barbie en live action. Y aunque sabemos muy poco sobre la trama, sí tenemos un montón de datos y curiosidades que nos han dejado los trailers y los detrás de cámaras. Estos nos dan a entender que tendremos una película muy chistosa y llena de referencias y parodias. Así que hoy veamos todos los datos y curiosidades que sabemos hasta ahora sobre Barbie. ¿De qué trata? Es uno de los más grandes misterios sobre la película, pero si de algo estamos seguros por los trailers y por el casting, es que además de Barbie aparecerá Ken, y se piensa que tendrá un gran papel. Hay quienes incluso piensan que habrá más de uno, y es la pista más grande que hay sobre la trama. El público se ha dividido, pues hay quienes mencionan que puede ser sobre Barbie superando a su amor, Ken, o de Barbie madurando para encontrar el trabajo de sus sueños. Sé lo que quieras ser, es el eslogan de Barbie, por lo que tal vez la veamos en un montón de trabajos y aventuras. Y si vemos los trailers, podemos confirmar algunas de estas cosas. En el primer tráiler que tuvimos de la película, podemos ver un montón de sets de Barbie hechos a tamaño real, como un montón de casas, edificios y hasta una rueda de la fortuna. En otra parte del primer tráiler tenemos a Ken y otros personajes masculinos que parecen estar peleando encima de un bote, y detrás parece que hay un caballo de juguete, pero que no se distingue muy bien, así que tal vez veamos más que casas y edificios de plástico. Y es que en otra escena aparecen mujeres vestidas listas para competir de alguna forma, y junto a ellas una pintura que muestra un caballo, así que tal vez se trate de una Barbie corredora. En el segundo tráiler tuvimos pocos detalles, pero un montón de referencias a Odisea en el espacio. Pero sobre todo, tenemos una bonita referencia a la primera vez que apareció Barbie, y es que el look de Margot Robbie es igualito al que llevaba la muñeca en 1959. Este segundo tráiler hasta nos da la impresión de que la película puede ser tipo documental. No se sabe, y más conociendo a la directora, que es bien conocida por poner sorpresas en sus películas, y hablo de la directora Greta Gerwig. En años recientes la vimos ser la guionista y directora de Mujercitas. Ella junto a su esposo Noah Baumbach se anunciaron como coescritores de la película desde el 2019, y en 2021 se confirmó que Greta también iba a dirigir. Sabemos que eran un gran trabajo, pues Greta ha sido nominada a premios por sus guiones, y Noah fue guionista de Historia de un matrimonio, así que sabemos que van a entregar una trama muy buena y personajes que no vamos a olvidar. Y no son la única pareja que está trabajando en la película, ya que una productora que está ayudando con la película es Lucky Chap, una productora fundada por la mismísima Margot Robbie y su esposo Tom Ackerley. Y es por esta y otras razones que Margot Robbie será la Barbie perfecta, pues esta productora describe que se centra en hacer producciones de cine y televisión dirigida en mujeres, algo que encaja perfectamente con el estilo de Barbie y su mensaje. ¿Será una buena Barbie? ¡Por supuesto que sí! De eso no puede haber ninguna duda. Muchos podrían tacharla de mala actriz porque el papel de Harley Quinn que hizo desde el Escuadrón Suicida es uno de los más conocidos y despreciados, pero eso no es culpa de Margot Robbie. Ella es una excelente actriz que ha ganado bastantes premios y tiene experiencia suficiente en historias con algo de drama, como lo vimos en El Lobo de Wall Street, y hasta salió en Once Upon a Time en Hollywood de Tarantino. La primera vez que vimos a Margot Robbie como Barbie iba montada en un Corvette rosa, en un diseño que nunca se había visto en los juguetes, pero que tiene mucho sentido, pues el Corvette y Barbie encajan muy bien por ese impacto que tienen en la cultura americana. Bien por ti, Barbie. Y junto a Barbie no puede faltar Ken, quien será interpretado por Ryan Gosling, un actor que también está a la altura. Es conocido por aparecer en Blade Runner, Drive y en La La Land, entre muchas otras. Y también es conocido porque en la mayoría de sus papeles no se queda con la chica, lo que a lo mejor nos puede dar un indicio de que volverá a pasar con Barbie. Y la primera vez que vimos a Ryan haciendo la de Ken, también nos entregaron un chiste gratis,
haciendo parodia a la marca Calvin Klein. La película viene con la idea de presentarnos una comedia romántica, así que no puede faltar un comediante dentro del elenco. Y en este caso tenemos a Will Ferrell, un actor y comediante que hemos visto en muchísimas películas familiares, como Megamente, Lego Movie y Zoolander. En Barbie hará el papel de ser el director ejecutivo de Mattel, empresa juguetera que hizo a Barbie. Así que podemos esperar un director ejecutivo que haga un montón de bromas. También tenemos a un montón de actores y actrices con papeles sin confirmar, como América Ferrera, actriz que podemos ver junto a Margot Robbie en el tráiler y en el detrás de cámaras, por lo que puede que aparezca interpretando a una de las amigas de Barbie, o incluso hasta una rival. También está Issa Rae, una actriz que en el tráiler podemos ver que tiene puesto un uniforme rosa, que celebra junto a un montón de chicas, como si estuvieran apoyando a Barbie. Así que puede ser un personaje secundario o ya de plano terciario. Está Kate McKinnon, actriz y comediante que le tiene mucha fe a Barbie, y es que ella recientemente fue despedida de un gran programa en el que llevaba 10 años, así que en Barbie nos va a dar mucha comedia, aunque no sabemos qué papel hará. Y otro que de seguro nos hará reír es Michael Cera, a quien seguro recordarás por Scott Pilgrim o Superbad. No se ha dicho nada sobre su papel, pero cualquier cosa de este hombre será bien recibida. Ariana Greenblatt es una joven actriz que vimos en Stuck in the Middle de Disney junto a Jenna Ortega, y fue la joven Gamora en Infinity War. Y como fue la última en unirse al elenco de Barbie, tenemos muchas menos pistas sobre su papel. Pero no es la única persona que trabajó en Marvel, ya que también tendremos a Simu Liu, actor que hace a Shang-Chi en el UCM, y que aquí parece ser algún tipo de instructor de baile, o al menos eso lo vemos hacer en el tráiler. Y Alexandra Shipp, que fue Storm en las películas de los X-Men, tiene un largo historial de hacer películas con un toque de comedia. También la vimos en Deadpool 2 y en Tic Tic Boom. También veremos a Scott Evans, que es el hermano menor de Chris Evans, así que lo contaremos como un Capitán América Jr. Hay otros actores que tienen una aparición, pero de los que no hay ninguna pista dentro de los trailers y fuera de los mismos, los cuales son Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Anna Cruz Kane, Connor Sindwells, Ritu Arya, Emma McKee y Harry Neff, que son entre actores, actrices, comediantes y modelos, algo que encaja perfecto con el estilo de Barbie. Barbie nos espera en cines para este julio 21 del 2023. ¿Están listos para verla? Dejen sus respuestas en los comentarios.